Muchos creyentes viven en un estado de constante contradicción, conocen la verdad, pero no la experimentan. Declaran que Cristo vive en ellos, pero sus emociones, decisiones y acciones aún parecen gobernadas por algo más profundo, más antiguo, más humano. Y allí comienza una de las batallas más silenciosas, pero más cruciales, de la vida cristiana, la batalla entre el alma y el espíritu. Una guerra que no se libra en lo visible, sino en lo interior. Una guerra donde no se enfrentan ejércitos, sino naturalezas. No se trata de demonios ni de persecuciones externas, sino del dominio sutil del alma frente a la vida de Cristo en nosotros. El alma humana, compuesta por la mente, la voluntad y las emociones, fue diseñada por Dios para ser un instrumento del Espíritu, no un usurpador del trono. Pero desde la caída, el alma asumió un gobierno que no le pertenece. Y aunque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, esa alma caída sigue intentando influenciar, controlar y dirigir la vida del creyente. Esta es la raíz de muchas de nuestras frustraciones espirituales. No es que Cristo haya fallado, ni que su vida no tenga poder. Es que, muchas veces, estamos viviendo desde el alma, no desde el espíritu. Y allí, aunque haya sinceridad, hay derrota. Aunque haya fervor, no hay fruto eterno. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo exclama con un clamor desgarrador en la carta a los Romanos capítulo 7 versículo 24, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» No se trata de un incrédulo, sino de un hombre regenerado que ha descubierto el conflicto entre la carne y la ley del espíritu de vida. El problema no era su salvación, era su vivir. Waxman explicó con profundidad que muchos creyentes no logran distinguir entre el alma y el espíritu. Creen que todo lo que sienten, razonan o deciden es espiritual, cuando en realidad, mucho de eso nace del alma. Esta confusión ha llevado a un cristianismo cargado de emociones, de razonamientos humanos, de voluntarismo piadoso, pero muy poco de la vida del espíritu. Y es que la vida del espíritu no se manifiesta por entusiasmo, ni por inteligencia, ni siquiera por una voluntad fuerte. La vida del espíritu se manifiesta cuando el alma es quebrantada, cuando el yo pierde su lugar y Cristo toma el gobierno interior. Muchos hijos de Dios no comprenden por qué, después de haber sido salvos, deben pasar por sufrimientos, por pruebas profundas, por crisis interiores. La respuesta está en esta batalla. Dios permite el quebrantamiento del alma para que el espíritu pueda reinar. Como dijo el salmista en el libro de los Salmos capítulo 51 versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es el alma orgullosa y activa la que agrada al Señor, sino el espíritu quebrantado, que ha sido moldeado por el trato de la cruz. Pero ¿cómo se distingue lo que es el alma y lo que es el espíritu? ¿Cómo puede el creyente aprender a vivir desde el espíritu, y no desde el alma? El libro de la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí encontramos la clave, solo la palabra viva puede hacer esa separación. No es una enseñanza, ni una doctrina, ni una emoción. Es la palabra operando en lo más profundo del ser, trayendo luz, juicio, discernimiento. Y es que, en muchos momentos, lo que parece piadoso es puramente anímico. Podemos llorar conmovidos en una reunión, y salir sin haber sido transformados. Podemos decidir hacer algo grande para Dios, y hacerlo desde una voluntad natural, no desde el mandato del Espíritu. Podemos estudiar teología y hablar verdades profundas, sin tener comunión con el Espíritu de vida. Lo que nace del alma puede parecer correcto, incluso impresionante, pero carece de la esencia de Cristo. Como dijo Waxman, Dios no está interesado en nuestra fuerza, ni en nuestras ideas, ni en nuestras emociones. Él quiere expresarse a través de su vida en nosotros. La vida de Cristo en nosotros no busca mejorarse con lo humano, sino reemplazarlo. No busca hacer al alma más santa, sino gobernarla desde el Espíritu. Este es un punto radical que muchos no aceptan. Dios no vino a reformar nuestra alma, sino a traer una nueva vida, que debe gobernar sobre el alma. Cuando vivimos desde el alma, incluso lo bueno puede ser estorbo. La historia de Pedro nos enseña esto.
En el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículos 21 al 23, después de haber reconocido a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro intenta impedir que el Señor vaya a la cruz. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Habló desde el alma. Desde una emoción genuina, desde un afecto sincero. Pero no desde el espíritu. Y por eso se convirtió en tropiezo. El alma no es enemiga solo cuando es pecaminosa. También puede ser enemiga cuando quiere hacer el bien sin el gobierno del espíritu. Esta es una de las mayores sutilezas que enfrentamos. Waxman enseñó que los creyentes deben pasar por un proceso de disciplina espiritual, donde aprenden a no confiar más en su capacidad natural, en sus decisiones impulsivas o en sus emociones inestables. Aprenden a esperar, a discernir, a someterse. Aprenden a callar cuando el alma quiere hablar, a detenerse cuando la emoción quiere moverse, a orar cuando la mente quiere decidir. Y todo esto no es religiosidad ni pasividad, es espiritualidad verdadera, es vivir en el espíritu. Este vivir no se alcanza por esfuerzo humano, sino por una rendición progresiva. Cada día, el alma debe ceder su lugar al espíritu. Cada situación se convierte en una oportunidad para negar el yo y permitir que la vida de Cristo se exprese. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo lo expresa con claridad: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Ya no vivo yo, ese es el secreto. Pero ese yo que ya no vive, no desaparece sin resistencia. El alma se aferra, se defiende, se justifica. Quiere seguir teniendo voz, quiere seguir opinando, quiere seguir decidiendo. Por eso Dios permite circunstancias que la incomodan, que la contradicen, que la desgastan. No es crueldad divina, es amor redentor. Es allí donde el alma es llevada a la cruz. No la cruz de madera, sino la cruz espiritual, ese trato diario que quiebra la independencia del alma y permite que el espíritu sea fortalecido. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16, Pablo escribe: «Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día». El alma, ese hombre exterior, se va desgastando. Pero el espíritu se renueva. ¿Cómo? No por emociones renovadas, sino por comunión con la vida interior de Cristo. Cuando todo afuera se apaga, adentro algo se enciende. Cuando la lógica humana ya no tiene explicación, la fe verdadera crece. Cuando la emoción se acaba, la vida de Cristo permanece. Y este vivir en el espíritu no es algo místico ni inalcanzable. Es práctico, cotidiano, concreto. Es elegir el silencio cuando la carne quiere gritar. Es amar cuando el alma quiere defenderse. Es perdonar cuando el alma quiere justicia. Es obedecer cuando la lógica dice que no tiene sentido. Es seguir la guía del espíritu, incluso si no se siente. Incluso si no se entiende. Porque el espíritu no necesita emociones ni razonamientos para actuar. Necesita obediencia. Fe. Rendición. Cuando comenzamos a vivir en el espíritu, descubrimos que muchas de nuestras oraciones también deben cambiar. Ya no oramos solo para pedir cosas, sino para ser transformados. Ya no buscamos sentirnos mejor, sino rendirnos más. El alma ora para obtener alivio, el espíritu ora para conocer la voluntad de Dios. El alma clama por bendiciones, el espíritu gime por conformidad a Cristo. Por eso, el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Este gemir no es emocional, es espiritual. Es el resultado de una vida que ha renunciado a sí misma y busca, por sobre todo, que Cristo sea formado en ella. Y esto es lo que muchos creyentes no comprenden, que el propósito del Espíritu Santo en nosotros no es solamente consolarnos, sino conformarnos a la imagen del Hijo. No es solo darnos poder, sino formar carácter.
No es solo darnos dones, sino llevarnos a morir al alma para que vivamos por el Espíritu. Por eso, muchas veces, lo que creemos que es sequedad espiritual es en realidad una invitación al quebrantamiento. Lo que pensamos que es abandono, es entrenamiento. Lo que interpretamos como ausencia de Dios, es la cruz obrando en lo profundo del alma. Dios no está lejos, está haciendo una obra invisible, pero eterna. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria no se produce en la comodidad, sino en el quebranto. No en el estímulo emocional, sino en la obediencia silenciosa. Muchos creyentes esperan que el Espíritu Santo se manifieste con fuego, temblores o lágrimas. Pero el Espíritu es como una paloma, suave, manso, profundo. Se mueve con discreción, se expresa en lo secreto, opera en el interior. Cuando el alma guarda silencio, el Espíritu habla. Cuando el alma se rinde, el Espíritu gobierna. Y en ese gobierno comienza la verdadera libertad. Porque, como está escrito en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No se trata de una libertad superficial, sino de una libertad interior, libertad del yo, de las emociones desordenadas, de los razonamientos humanos, de las reacciones impulsivas. Libertad para amar, para obedecer, para entregarse. Vivir en el Espíritu no significa no tener alma, sino que el alma se ha rendido al gobierno del Espíritu. La mente sigue existiendo, pero ahora piensa con la mente de Cristo. Las emociones siguen presentes, pero ya no dominan, se subordinan. La voluntad no desaparece, pero se somete. Todo lo que antes era autónomo, ahora se alinea. El alma ya no es reina, sino sierva. Y esto requiere tiempo, trato, revelación. No sucede de un día para otro. La vida cristiana no es una carrera rápida, sino una peregrinación interna. El Señor trabaja pacientemente, profundizando la cruz, revelando el yo, trayendo luz donde hay tinieblas, y formando a Cristo en lo más profundo. Waxman enseñó que todo creyente debe experimentar el proceso de la cruz espiritual, ese trato interno donde el alma es expuesta y el espíritu fortalecido. Es allí donde aprendemos a distinguir entre lo que es de Dios y lo que simplemente viene de nosotros. Es allí donde descubrimos cuán sutil puede ser el yo. Podemos hacer cosas para Dios, pero con motivaciones que no vienen del espíritu. Podemos servir, predicar, cantar, dar, ayudar, y aún así estar actuando desde el alma. Porque el alma puede imitar muchas cosas, pero no puede producir vida eterna. Solo lo que nace del espíritu permanece. Como dijo Jesús en el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este versículo nos confronta con una verdad ineludible, no importa cuán bueno parezca algo, si nace del alma, es carne. Si no fue engendrado por el espíritu, no tiene valor eterno. Y aquí es donde muchos tropiezan. Creen que mientras algo sea piadoso, Dios lo aprueba. Pero Dios no mira solo la acción, sino la fuente. No basta con hacer cosas para Él, debemos hacerlas desde Él. Y para eso, el alma debe aprender a callar. Porque el alma grita, pero el espíritu susurra. El alma corre, pero el espíritu espera. El alma quiere actuar, pero el espíritu quiere obedecer. Por eso, vivir en el espíritu es una vida de quietud, de discernimiento, de dependencia. Cuando el alma es reducida a silencio, comienza una sensibilidad nueva. El creyente ya no actúa por impulso, sino por guía. Ya no se mueve por emoción, sino por dirección. Ya no toma decisiones por lógica, sino por comunión. Todo se vuelve más lento, más profundo, más real. Y aunque el mundo lo vea como pasividad, en realidad es la mayor de las actividades, es la vida de Cristo gobernando el alma, expresándose sin mezcla, sin interferencia. Esto es lo que el apóstol Pablo deseaba para los creyentes, cuando oró en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dios quiere santificarnos por completo, y eso comienza por restaurar el orden interior, que el espíritu gobierne al alma y el alma al cuerpo. Pero esta restauración no es teórica, es vivencial. Se trata de aprender a vivir según la vida de otro. Aprender a depender del espíritu en lo cotidiano. Aprender a recibir vida en vez de producir esfuerzo. Aprender a confiar en la guía interna del espíritu, aun cuando la mente no entienda y el corazón no sienta. Porque la vida del espíritu no se basa en emociones, sino en comunión. No se alimenta de argumentos, sino de fe. No necesita explicaciones, sino obediencia. Cada día, el creyente aprende a negarse a sí mismo, no solo en lo pecaminoso, sino en lo natural. Porque el alma natural puede ser un obstáculo mayor que el pecado manifiesto. Mientras que el pecado nos confronta, el alma se disfraza. Por eso, el trato de Dios con el alma es tan intenso, tan profundo, tan constante. A veces, ese trato nos deja sin palabras. Nos sentimos vacíos, secos, sin dirección. Pero es allí donde el Señor nos está llevando a descubrir una nueva fuente, su vida en nuestro espíritu. Cuando las emociones ya no nos sostienen, y la mente no puede explicar, y la voluntad se rinde, allí, en ese vacío, Cristo se revela como suficiente. Es el misterio glorioso del que habla la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es Cristo fuera de nosotros, ni solo por nosotros, sino en nosotros. Esa es la esperanza, esa es la fuente, esa es la vida. Pero para que Él viva en plenitud, nosotros debemos menguar. Como dijo Juan el Bautista en el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Menguar no es perder identidad, es perder el dominio del alma. No es anularse, es rendirse. No es volverse pasivo, es volverse disponible. Dios no quiere esclavos obedientes por temor, sino hijos rendidos por amor. Hijos que viven en el Espíritu, que caminan en el Espíritu, que oran en el Espíritu, que ministran en el Espíritu. No se trata de una élite espiritual, sino del diseño original. Dios no diseñó al hombre para que viva desde el alma, sino desde el Espíritu. Y todo su obra redentor apunta a restaurar esa vida. La salvación no es solo para librarnos del infierno, sino para introducirnos en una vida nueva, una vida en el Espíritu, una vida que fluye desde Cristo, una vida que vence al alma. Esta vida que fluye desde Cristo no busca mejorarse con el alma, ni necesita la aprobación del razonamiento ni el acompañamiento de las emociones. Es una vida suficiente en sí misma, pura, santa, poderosa. Pero para que esa vida tenga plena expresión en nosotros, el alma debe ser llevada a la cruz. No se trata de suprimirla, sino de someterla. No se trata de negarla en su función, sino en su dominio. El alma fue dada por Dios con un propósito, servir al Espíritu. Pero desde la caída, ha buscado gobernar. Ha usurpado un trono que no le pertenece. Por eso, aunque hemos sido regenerados, aún debemos atravesar procesos donde el alma aprende a ceder. Y ese proceso, aunque doloroso, es glorioso. Muchos creyentes oran por más del Espíritu, pero no están dispuestos a perder más del alma. Claman por unción, pero no aceptan la cruz. Anhelan revelación, pero rehúyen el quebrantamiento. Sin embargo, el principio del reino es claro, primero la cruz, luego la vida. Primero la negación del yo, luego la manifestación del Espíritu. Como escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No hay manifestación sin muerte. No hay vida sin cruz. Y no hay cruz sin quebranto del alma. Waxman ni dejó muy claro que Dios no nos está entrenando para que el alma se fortalezca, sino para que el espíritu gobierne. No se trata de hacer que nuestra mente piense mejor, ni que nuestras emociones se sientan más puras, ni que nuestra voluntad sea más firme. Se trata de que el alma se convierta en un canal del espíritu, no en una barrera. Y eso solo se logra cuando Cristo mismo toma el lugar central en nosotros. No como una visita ocasional, ni como una inspiración dominical, sino como el Señor permanente y absoluto de nuestro ser interior. Esta es la meta de toda verdadera vida espiritual,
que Cristo sea formado en nosotros, y que nosotros seamos hallados en Él. Cuando el alma gobierna, aún en la religión, el resultado es confusión. Muchos movimientos han nacido del alma fervorosa y han producido división, emocionalismo, incluso herejía. Pero cuando el Espíritu gobierna, hay edificación, hay vida, hay fruto eterno. Y ese fruto no es visible inmediatamente, ni siempre es reconocido por los hombres. A veces es una palabra dicha en el momento justo, un silencio obediente, una oración secreta, una decisión sin aplauso. Pero en el cielo, eso es oro puro. Porque fue nacido del Espíritu. Como enseña la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego no probará cuán emocional fue nuestra fe, sino cuán espiritual fue nuestra vida. No cuán activa fue nuestra alma, sino cuán gobernada por el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es algo místico ni inalcanzable. Es profundamente práctico. Es aprender a consultar al Señor en cada decisión. Es detenerse cuando el alma quiere correr. Es callar cuando la carne quiere hablar. Es humillarse cuando la emoción quiere justificarse. Es negarse cuando la voluntad quiere imponerse. Es vivir una vida interior con Dios, donde cada paso es guiado, cada pensamiento es juzgado, cada emoción es medida por la paz de Cristo. Como dice la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa paz no es un sentimiento pasajero, es una autoridad interior que regula todo. Cuando vivimos en el Espíritu, esa paz se convierte en el árbitro que nos dirige. Si hay paz, avanzamos. Si se va, esperamos. Este tipo de vida requiere sensibilidad. Y la sensibilidad espiritual no se logra con entrenamiento humano, sino con trato divino. Cada vez que obedecemos la voz del Espíritu en lo pequeño, se afina nuestro oído. Cada vez que nos rendimos en lo oculto, se fortalece nuestro espíritu. Cada vez que negamos el alma, ganamos visión. Por eso, muchos creyentes que han pasado por el quebrantamiento profundo son los más mansos, pero también los más firmes. Los más silenciosos, pero también los más llenos de luz. Porque no confían en su alma, sino en el Espíritu. Y no caminan por vista, ni por emoción, ni por lógica. Caminan por la vida de otro dentro de ellos. Esta es la vida cristiana normal. No la vida extraordinaria de unos pocos, sino el llamado de todos los hijos de Dios. El apóstol Pablo lo dijo claramente en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No se trata de dones, ni de ministerios, ni de posiciones. Se trata de ser guiado. De permitir que el Espíritu gobierne. De vivir en una dependencia constante, diaria, real. Esta vida no se vive por información, sino por comunión. No se vive desde el alma entusiasmada, sino desde el espíritu obediente. Y aquí llegamos a uno de los mayores engaños de este tiempo, la vida cristiana basada en el alma. Una fe centrada en emociones, en razonamientos, en voluntarismo. Pero sin comunión con el espíritu. Sin sujeción al gobierno interior de Cristo. Sin fruto que permanezca. Y aunque pueda haber multitudes, actividad, visibilidad, todo será consumido por el fuego. Por eso, el Señor está llamando a su pueblo a volver al Espíritu. A salir del alma religiosa, del fervor natural, del intelecto orgulloso, de la emoción desordenada. Y a entrar en una comunión viva, silenciosa, profunda, constante, con su Espíritu. Este llamado no es para los fuertes, sino para los rendidos. No es para los sabios según el mundo, sino para los que se han vuelto como niños. No es para los que quieren controlar, sino para los que quieren obedecer. Porque vivir en el Espíritu es vivir en humildad, en dependencia, en entrega. Es vivir una vida crucificada al alma, pero viva en Cristo. Como lo expresa la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa crucifixión no es solo del pecado grosero, sino también de la actividad del alma que no se sujeta. Por eso, el camino del Espíritu no es popular.
No es ruidoso. No es celebrado por las masas. Es un camino estrecho, profundo, solitario a veces, pero lleno de gloria. Porque es el camino donde el alma disminuye y Cristo crece. Donde la carne muere y la vida de Dios se manifiesta. Donde lo natural es llevado a la cruz y lo eterno comienza a fluir. Ese es el camino que transforma no solo lo que hacemos, sino lo que somos. No solo lo externo, sino lo interno. No solo nuestro servicio, sino nuestra esencia. Y ese camino está abierto para todo creyente que quiera dejar de vivir por el alma y comenzar a vivir en el espíritu. Todo aquel que anhele más que emoción, más que lógica, más que esfuerzo. Todo aquel que quiera ser hallado en Cristo, y que Cristo sea hallado en él. Vivir en el espíritu es aceptar que no somos los protagonistas de nuestra propia historia. Es comprender que, aunque el alma quiera constantemente tomar las riendas, solo el espíritu conoce el camino verdadero hacia la madurez. El alma está inclinada a buscar resultados inmediatos, aprobación de los hombres, seguridad emocional, reconocimiento visible. El espíritu, en cambio, busca agradar a Dios en lo oculto, en lo eterno, en lo que permanece. El alma quiere comprender para actuar, el espíritu actúa por obediencia. El alma pide confirmaciones, el espíritu descansa en la paz de Cristo. Y es en esta tensión diaria donde se desarrolla la batalla más importante para el creyente, la batalla entre vivir por uno mismo o vivir por la vida de otro. Esta lucha no se vence con gritos, ni con decretos, ni con una voluntad más fuerte. Se vence con rendición. Se vence con quebrantamiento. Se vence con luz. No luz externa, sino luz interna, esa iluminación que discierne la intención del corazón, que separa alma y espíritu, que expone los pensamientos más profundos. Como enseña la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando vivimos bajo esa luz, no hay lugar para máscaras. No hay espacio para actuaciones. Todo queda al descubierto. Y entonces, lo que parecía espiritual, muchas veces es desenmascarado como anímico. Lo que parecía fruto, muchas veces es fuego de paja. Pero esta luz no nos es dada para condenarnos, sino para transformarnos. No para avergonzarnos, sino para purificarnos. No para humillarnos frente a los hombres, sino para humillarnos delante de Dios.